especialista, periodista en política internacional. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien? Cayo, ¿todo en orden? Todo bien. Me alegro, che. Como vos Nos dijiste, alegramos suerte. todos. hace mucho Todes. Ahora es todes. Todos, Todes. todas y todes. vamos a incluir a todos y a todes. Y aparte que lo que, como decías vos, Nico, la última vez que cerramos en el bloque, 15 días en política internacional es un montón. Es un mundo. Sí. Contanos qué... Imagínate, estoy tratando de escribir una nota sobre el quilombo de Huawei y demás, y sí. cómo se mete China en América Latina. Día que pasa, día que tengo que seguir sumando información y que no Sí, lo estabas comentando puedo. la Demasiado. última vez que viniste sobre el tema de esa brecha, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Pero bueno, Bien. ¿qué se le va a hacer? Hoy nos toca Brasil, en realidad. El país carioca, el vecino, Ujú. que no está pasando por un muy buen momento, que digamos, a pesar de lo que pueda llegar a decir la prensa y demás. Me interesaba arrancar con un análisis, o con en realidad una nota, recomendando una nota que escribe Leonardo Boff, el teórico de la liberación. Sí. Se llama La solución a la crisis no es alinearse con los Estados Unidos. Y en esto hace una introducción, a mi modo de ver. Después hay otros analistas que profundizan más en el estudio de qué es lo que está viviendo hoy el país bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, donde marca precisamente este tipo de contradicciones y algunas contradicciones hacia lo interno del gobierno de Jair Bolsonaro. Acá hay que tener en cuenta que, como seguramente recordarán, la llegada de Bolsonaro al poder tiene que ver con la confluencia de tres espacios, que se llaman las 3B: Biblia, bala y buey. O el sector agrario, el sector Eclesiástico, militar sí. y el sector, en realidad más que eclesiástico, se vendría a ser más de pentecostal, Bien. evangélico. Bueno, algunos sectores de estos ya en el Congreso le quitaron el apoyo a Jair Bolsonaro. Pero bueno, estos tres sectores, y fundamentalmente los militares, cabe resaltar que dentro de los ministerios de Brasil hay alrededor de 200 militares que ocupan cargos ahora en función de ministros, consejeros de ministros, subdirectores, etcétera. Rescataba un párrafo de esta nota de Leonardo Boff. Dice: para esta dirigencia se hace necesario debilitar todo lo que no sea o todo lo que nos hace país-nación. La industria debe entrar en un ritmo lento y ser sustituida por las importaciones. Las instituciones con signo democrático nacional y nacionalistas mantenidas pero hechas ineficientes. Las universidades públicas desmontadas para dar lugar a la privatización y asociación de grandes empresas, que son las que necesitan distinto tipo de formación para lo que van a hacer después sus empleados. Muy similar, si lo observamos, a muchas de las cosas que están pasando en la República Argentina, donde lo privado prima sobre lo público. Y acá me interesa meterme en algunos datos que en este caso lanzaba Sergio Martín Carrillo, que es otro analista, una nota que también es muy interesante para leer, donde marca algunos ejemplos o algunos números respecto de la caída de la actividad económica en Brasil, una de las grandes instancias de malestar hoy por hoy. A ver. En esto plantea que, en principio, no sé si recordarán, el año pasado, en realidad no el año pasado, Temer, ya en la gestión anterior, antes de las elecciones, había primero hecho recortes en el gasto público y en la inversión pública, una reforma impulsada por ese gobierno que planteaba paralizar durante 20 años el gasto público. Esto fue aprobado después, Sarasa. Bueno, esto no logró, según este analista, frenar el déficit público, y muy por el contrario, esto se vio en contraposición a un aumento considerable de la deuda externa, de la deuda pública. Como para tener un número, la deuda en diciembre de 2018, o sea, diciembre del año pasado, la deuda bruta del sector público era de 5.272 billones de reales. Estos son 1.425 millones de dólares, Sí. transformado a la moneda. Esto implica o esto supone para la economía brasileña, según el PBI, un 76,7% del PBI es lo que se debe. En 2013
antes de la llegada del neoliberalismo, Gobierno de Dilma. en 2013 Sí. era menor del 50%. O sea, en 5 años, desde 2013 a 2018, la deuda externa, o la deuda pública en realidad, creció más de un 27% en relación al Producto Bruto Interno. Marca algunos ejes en la caída, por lo menos en la comparación entre el último trimestre del año pasado y el primero de este año. El primero de este año plantea que puede llegar a haber un crecimiento del 2,2%, hay una caída de la industria del 2,2%, cuando el año pasado había crecido un 0,1% en el último trimestre del año, como primer dato que arroja este analista. Sí, Nico, disculpa que te interrumpa, pregunta. Sí. Ayer estaba leyendo los índices de inseguridad con respecto a Argentina y Brasil, y lo que esgrimía esta nota era que la ciudad más peligrosa en Argentina tenía el índice más bajo que la menos peligrosa de Brasil en cuanto a inseguridad. Bueno, o sea, esto de lo económico seguramente acarreto. Eso influye. Claro. También influye el cambio de la política, fundamentalmente de la policía militar. Allá hay que recordar que hay policía militar, sí, además de la Policía Nacional, sí, además de grupos como el grupo, el famoso que tiene una película, sí, el BOUPE. Ajá. Bueno, hay un montón de grupos así, semimilitares. Y sí tiene que ver con el incremento. De hecho, durante este año hubo varios casos de lo que acá llamaríamos gatillo fácil. Sí. Allá es bastante más correcto. Tengamos en cuenta que Brasil es 5 veces más grande que Argentina. En población, claro, los márgenes, los niveles de pobreza también son bastante altos. Sí. Pero bueno, en relación a la economía, muchos indicadores a la baja. Y a principios de este año hay varios organismos que habían hecho algunas estimaciones de crecimiento. Banco Central de Brasil, el FMI, la CEPAL, el Banco Itaú, son algunos de los que planteaban que Brasil iba a estar creciendo durante 2019 entre el 1,5, 1,7% a 2,2%, dependiendo quién lo dijera. Bien. Pero era más o menos la estimación. Al mes siguiente, o sea, en abril, eso lo habían dicho en enero, en abril ya le habían bajado casi un 0,5%, en algunos casos un poco más de lo que podía llegar a crecer Brasil. Y esto tiene que ver con que precisamente las políticas neoliberales en Brasil no están dando el resultado que supuestamente venían a dar, inclusive hasta el FMI, que bajó el porcentaje que había. Esto es uno de los elementos que hoy está generando que Jair Bolsonaro esté no contra las cuerdas, pero sí que tenga grandes dificultades para gobernar. Seguramente lo recordarán, hace un par de días hubo movilizaciones en defensa de la educación pública, fundamentalmente de universitarios, pero fue multitudinaria. Se habla de más de 2 millones de personas que salieron en más de 220 ciudades a lo largo y ancho de Brasil. El 15 de mayo fue esa movilización, sí, y se convocó para mañana 30 a una nueva movilización, y además los estudiantes se van a plegar al paro que se está proponiendo desde las centrales obreras para el 14 del mes que viene, el 14 de junio. Todo a colación de los recortes de Bolsonaro. Todo a colación de los recortes, de las políticas neoliberales. Es una situación bastante compleja. Y acá me meto un poquitito hacia adentro, hacia cómo está repercutiendo en el gabinete. Tanto Leonardo Boff como otros analistas empiezan a hablar de las disputas que hay hacia lo interno. Moura, el vicepresidente de Jair Bolsonaro, es militar, pertenece a la cúpula militar. Sí. Si bien Leonardo Boff dice que la cúpula militar ya no es lo que era antes, nacionalista, que tenía un proyecto subimperial, de alguna manera, dentro del continente, Leonardo Boff plantea que los militares se alinearon con la doctrina o la línea bolsonarista. Hay otros que lo ponen en tela de juicio eso, y hay algunas marcas, hay algunas señales que han dado, por ejemplo Moura, en un caso emblemático. Hablábamos la semana pasada de China. Bueno, hace muy poquitos días el vicepresidente viaja a China tiene una reunión con Xi Jinping, el mandatario chino, y una de las cosas que señala es que para Brasil, según Moura, el vicepresidente, es fundamental la economía china. Saben el peso que tienen, hoy ya tiene casi un tercio
de la economía global y se estima que en los próximos años pueda llegar a tener a tener el 50 en términos de gira de dividendos, importaciones, exportaciones, bueno, algo de eso mencionábamos hace un par de semanas. Ese hecho, que no haya sido Jair Bolsonaro el que viajó a China y que haya sido Moura, habla de... Ahí hay una diferencia. Jair Bolsonaro está estrictamente alineado con lo que plantean los Estados Unidos, con lo que dice Donald Trump. Moura no. Moura entiende, analiza, ve, es un poco más sensato, sí, que China es un actor fundamental en la economía global, no solamente en la economía, sino en lo tecnológico, en lo militar, etcétera, etcétera, y sabe que no hay que confrontar con China. Esto es un gesto, esto es una señal. Lo mismo, más pragmático. Lo mismo, no sé si recuerdan que cuando se hablaba de Venezuela, en algún momento, hubo una reunión en Estados Unidos donde el que fue Moura, no fue Jair Bolsonaro. Claro. Esto tiene que ver precisamente con que Jair Bolsonaro es el que puso la oligarquía, los sectores, es la extrema derecha unificada por estos tres espacios, los poderes financieros, impulsada por los norteamericanos, pero no es el poder, no tiene una base de sustentación real el bolsonarismo o lo que llegó al gobierno. Esto lo decía en una entrevista que también recomiendo João Estedile, el referente del movimiento Sin Tierra de Brasil, que precisamente planteaba esto: la mayoría de los brasileños tienen características más de progresistas que de conservadores o de fascistas. Es muy poca la base social que apoyó que en realidad sustenta a Jair Bolsonaro, y explica, da un montón de definiciones, por ejemplo, lo de la campaña a través de WhatsApp, claro, campaña sucia, etcétera. Sí. Pero bueno, algunos elementos que también ayudan a deslegitimar a Bolsonaro. Los tres hijos están en causas de corrupción. De hecho, creo que fue el Poder Judicial pide que se rompa el secreto bancario de uno de los hijos de Fabio Bolsonaro para saber si cometió delitos de corrupción, fraude, evasión impositiva, un montón de cosas, pero que no solamente involucran a Fabio Bolsonaro, sino a toda la familia. Claro. En esta situación. Y que algunas investigaciones también señalan, o algunos analistas también señalan, que estarían implicados en el asesinato de Marielle Franco, el año pasado. La militante activista feminista. Exactamente, sí. Bueno, tiene que ver, ahí es donde se empiezan a juntar y se empiezan a atar hilos. Sí, que hubo como también mucho silencio con respecto a ese tema, o sea, como que sucedió, hubo un par de marchas, pero quedó todo ahí. Exactamente, sí. Bueno, ahí hay un hecho concreto. ¿Esto a qué llevó? La bancada, por lo menos más de mercado, o los más ligados a la cuestión financiera, empezaron a quitarle su apoyo a Jair Bolsonaro. El sector que se podría considerar ideológicamente como neofascista, que estaría orientado o está orientado por Olavo de Cavallo, que vendría a ser como el gurú de Bolsonaro y que vive en Virginia, Estados Unidos, no vive en Brasil. Detalle. Que durante estas últimas semanas se ha cansado de hablar pestes de los militares, fundamentalmente, que es otro de los pilares de este gobierno. Bueno, los militares obviamente no se quedaron callados, plantearon que había que bajar las aguas. Bolsonaro ante esto lo que responde es: mi hijo tiene libertad de expresarse, y además manifestó públicamente que admira a De Carvalho, a este gurú filósofo que vive en los Estados Unidos. Estas dos situaciones, junto con la crisis económica, esto que hasta ahora parecería que la tutela militar, o que haya tanta gente de las fuerzas militares, ha sido lo que sostuvo la estructura de Jair Bolsonaro. Acá hay que recordar, los militares se negaron a intervenir en Venezuela. Esto lo mencionábamos creo que el primer programa que hicimos, sí. hace dos programas, sí. Dos programas o dos intervenciones mías atrás. Recordamos, sí. Lo que mencionaba recién de los buenos términos con China, otra de las instancias, otra de las situaciones, y el conflicto con educación. El ministro de Educación de Jair Bolsonaro,
que en cualquier momento voy a encontrar el nombre en el desperdicio de hojas que tengo por acá. Una de las cosas que dijo durante esta semana fue que, bueno, habló de varias cosas, pero una de las cosas que señaló es que esto lo dijo en el Congreso, ni más ni menos. Dijo, el objetivo no es recortar presupuestariamente a la educación pública, sino extinguir el sistema educativo público. Ese es el señor que tenían de ministro de Educación, y posteriormente lo que afirmó fue que los egresados de las universidades públicas brasileñas no saben nada. Esto, si lo ponemos en estadísticas, las escuelas públicas encabezan el ranking en todas las escuelas de Brasil, y de hecho a nivel internacional tienen muy buena referencia. Como para poner... Ranking de excelencia académica, por decirlo Sí, sí. sí. Y que además se condice con Bolsonaro, ¿no? Como figura también sus dichos, no solo racistas, sino que fueron, ¿no?, protagonistas en la campaña. Bueno, como para tener una noción más, el canciller, por ejemplo, Ernesto Araujo, dijo que esto lo dijo en relación a la relación con Estados Unidos, habló de esto en estricto alineamiento, plantea que hay una cruzada moralista que identifica la globalización como un proceso manejado por marxistas culturales o por el marxismo cultural, y los riesgos, y que la cuestión de los riesgos climáticos o el cambio climático es una conspiración comunista. Esto lo dijo a una costa de perder suculentos negocios con países que podrían haberse sentido identificados con este exabrupto. Excusándose para hacer estos tratados, digamos, que al fin y al cabo son meramente monetarios. En esta semana, en el portal, no me acuerdo el portal, pero ya me voy a acordar, Brasil de Fato, que se los recomiendo, es un muy buen portal para apreciar lo que está pasando en Brasil. Publica en estos días una encuesta que hace Altas Político, que es una encuestadora, que registró que el 36,2% de los brasileños encuestados, una encuesta de 2000 y pico de personas, califica a la gestión de Bolsonaro como mala o pésima, el 28,6% la califica como buena y el 31% como gestión regular. Lleva 5 meses. Claro, eso te iba a decir, que es muy reciente. Claro, lleva 5 hace meses. muy poco. Este fin de semana, el domingo, hubo una convocatoria de los bolsonaristas a movilizarse a todas las ciudades. Bueno, habían dicho que iban a estar en 350 ciudades. ¿Y qué pasó? 150. En 150 ciudades sí existió, Sí. y muchísima menos gente de lo que podrían haber, lo que habían dicho. Bien. Esto también está marcando una situación concreta de malestar. Algunos analistas señalan que la marcha educativa del 15 fue un quiebre, fue una bisagra, un antes y un después en la situación de Bolsonaro, o de Brasil en realidad. Por último, me interesaba rescatar un párrafo de un artículo que escribe José Luis Río Vera, se llama Crisis Política en Brasil, entre el impeachment y la ofensiva neoliberal. Hace todo un desglose más o menos de lo que venimos charlando, y una de las cosas que dice es que precisamente esa ruptura que se empieza a dar dentro de las filas del gobierno, que responden a diferentes sectores, lo que puede llegar a generar es o precisamente un impeachment, un juicio político como se le hizo a Dilma Rousseff, o una ofensiva neofascista. Esto vendría a ser precisamente crear una base social del bolsonarismo o de estos sectores ultra conservadores, si se quiere, para tratar de evitar ese posible impeachment. Hay que ver en todo esto cómo juegan los militares en definitiva, porque son los que tienen el poder de fuego real. Pero me interesaba resaltar un párrafo que dice: en los últimos días se agravaron las contradicciones en el seno de la clase dominante, quedó evidenciada la incapacidad de articulación política del gobierno de Bolsonaro para imponer los intereses de los grandes capitales, se acentuaron las tensiones entre los distintos poderes estatales, con un presidente de la Cámara de Diputados cuestionando cuestionando el ajuste neoliberal. El presidente de la Cámara fue a Wall Street y dijo: lo que está haciendo Pablo Guedes, el ministro de Economía, Chicago Boy,
es una porquería, no sirve. Lo dijo en Wall Street, no lo dijo en cualquier Me lado. gusta el término Chicago Boy. Quiere Como decir muchas caballo, cosas. como caballo. Sí, sí. Muchas cosas, claro, como caballo. Claro. Bueno, ya sabemos de qué hablamos Sí, cuando decimos sí, Chicago sí. Boys, son esos muchachos. Bueno, la cuestión que criticó el ajuste, el desempleo que está en un 12% y en un 30%, sobre todo en el sector juvenil, Ujú. el aumento de la pobreza y que esto, alentado por un posible colapso social, partidos políticos desconociendo la autoridad del Poder Ejecutivo y, por otro lado, dice este artículo, pronunciándose la guerra entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal Federal. Esto tiene que ver incluso con lo que ha planteado el Supremo Tribunal Federal de bajar la pena de Lula de 20 años Sí. a 8 y meses, Sí. que quizá podría permitir que a fines de este año Lula esté en libertad. Eso se estaba diciendo. Ojo con sí. eso. Sí. Bueno, y dice, en esta última semana el dólar se elevó a niveles anteriores a las elecciones presidenciales y la bolsa tuvo una fuerte caída acumulada. Como señalamos, dice el artículo, se desdoblaron más las tensiones y escisiones internas desde arriba, y los bolsonarianos, así lo llama, perdieron gran fuerza. A ello se añade un elemento fundamental, la gran intensidad en la lucha popular que generaron precisamente la huelga del 15, que según algunos portales se realizó en más de 200 ciudades, con esto de la gran cantidad de asistentes a esas movilizaciones. Lo central para analizar esta situación o para ver qué es lo que está sucediendo en Brasil, básicamente está en para mí, en dos lugares donde hay que prestar atención. Por un lado, la movilización popular que se pueda ir generando a raíz de lo que generó el 15, que pueda llegar a pasar mañana, que pueda llegar a pasar el 14. Y la otra cuestión es la interna en el bloque dominante, o lo que se consideraría el bloque dominante, entre esto que decíamos, los sectores que apoyan a Bolsonaro, los que, estando dentro, ya empezaron a sacarle las manos a Bolsonaro, los militares que cada vez se despegan más. Esos son algunos de los hechos, en realidad son los dos hechos, los dos lugares donde me parece que hay que poner el foco. Donde está la puja, digamos, ¿no? Esa grieta en el ejército. Donde está la puja, sí. Bueno, recordarán, creo que fue cuando hablamos de Venezuela, que mencionaba la base aeroespacial que está en el noreste de Brasil, que los brasileños, o en realidad Bolsonaro, plantea dársela a los norteamericanos para que lo usen a diestra y siniestra, no le importa. Los militares se opusieron a eso en su momento. Y acá retomo algunas de las palabras que decía Joao Pedro Estedile, el referente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que marca cuáles son, según él, los tres ejes de el gobierno de Jair Bolsonaro. En un primer momento, atender al capital concentrado, a los sectores financieros, Estados Unidos, alinearse a esa situación, y esto tiene que ver con acelerar las privatizaciones de los bienes naturales, recursos, Petrobras, la minera, bueno, todo eso. De hecho, esta semana que pasó, una de las grandes minas que había en Brasil la compró una canadiense. Tomá. Como para tener un dato. Sí, sí, sí. Segunda línea, privatizar el sector público. Acá está, educación, salud, transporte, correo. Fíjense las similitudes con lo que está pasando acá en Argentina. Pese a que acá en Argentina llegó por los votos y no como allá, que fue tuvieron que hacer un golpe institucional primero. Sí, sí. Y en tercer lugar, el derecho de los trabajadores. Y acá entra la reforma laboral, la reforma previsional. También similar acá. Exactamente. Lo importante en esta disputa, es ver cómo se articula el movimiento social organizado, ya sean las organizaciones sociales, las personas que no están organizadas bajo alguna organización, pero que están en descontento con esta situación que se está viviendo. Son los dos focos que me parece que hay que prestarle atención para un Brasil que está muy complicado y que muchos y muchas vaticinan que Bolsonaro no termina su mandato. No termina el mandato. Termina. Eso es lo que están planteando algunos analistas. De hecho, bueno, Estedile plantea que hasta los militares saben que no va a terminar bien el gobierno de Bolsonaro, Sí. y precisamente por eso, a una pregunta que le hacían, le preguntaban si los militares lo estaban buscando para charlar o qué sector, y dijo todos, porque
todos los militares saben que Bolsonaro no termina y que esto no termina bien. Bueno, nos quedamos con eso. Sí, Entonces, una idea que seguramente estaremos retomando dentro de 2 semanas. Ya estamos muy corto de tiempo, da para alargarla mucho más. Esperemos que en los próximos 15 días tener más novedades. Así que nos vamos a ir un corte. Nico, muchísimas gracias por venir, como siempre. Te Un placer. esperamos. gracias por estar. Placer por venir. toda esta información. Son las 19 horas, 19 minutos, 12 grados, 69% en la ciudad de La Plata. Ya volvemos.